Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a compartir un poco más acerca de la historia de Cartagena. Como todos ustedes saben, Cartagena fue fundada en 1533 por Pedro de Heredia. Esta ciudad, la corona española decidió fortificarla y abaluartarla después del ataque pirata de Francis Drake de 1586, el cual está rodeada por 22 baluartes, de los cuales tumbaron 5. Cartagena se convirtió también en el puerto negrero más importante de América y aparte de eso aquí era donde llegaban la flota de galeones, convirtiendo a Cartagena en la caja fuerte de la corona española, lo que desencadenó que Cartagena enfrentara y sufriera 18 ataques directos de los piratas y corsarios franceses e ingleses, porque ellos decían, ¿dónde está un documento que diga que a España le pertenece la mitad del mundo? Porque ellos también querían un pedazo del pastel. Así que bueno, seguimos con la siguiente imagen. Francis Drake, esa casa está ubicada en la calle de los Santos de Piedra, diagonal a la Catedral de Santa Catalina. En esta casa se hospedó por unos días el pirata Francis Drake, el inglés. Francis Drake, quien obviamente tenía el respaldo de la corona inglesa y además incendió muchas casas aquí en Cartagena y recibió un botín de 107 ducados. Además fue un pirata muy importante porque fue el primer inglés que le dio la vuelta al mundo en barco y fue el único pirata que se atrevió a atacar las colonias españolas por el Océano Pacífico. Iba de pueblo en pueblo, de puerto en puerto, atacando lo que saben hacer los piratas, atacar, robar, saquear, violar, quemar. Iba de puerto en puerto con impunidad y fue el único que se atrevió a atacar las colonias españolas por el Océano Pacífico, cosa que obviamente agarró por sorpresa a los españoles porque ellos no se esperaban un ataque pirata por el lado del Pacífico. Eh, el baluarte de San Ignacio de Loyola está ubicado frente a la Bahía de las Ánimas y desde ahí hay una vista espectacular. Nuestros visitantes y todos los que estén ubicados en ese baluarte pueden ver Getsemaní, Manga, el puerto que está ubicado en Manga, y a la derecha está Boca Grande. Y los cañones que están ahí ubicados en el baluarte de San Ignacio de Loyola están en dirección a la Bahía de las Ánimas, porque cuando llegaban los barcos piratas, ellos después hacían un transbordo o desembarcaban en embarcaciones mucho más pequeñas para poder penetrar por la Bahía de las Ánimas. La estatua de San Pedro Claver. Bueno, San Pedro Claver fue un sacerdote español que llegó aquí a Cartagena de Indias y en donde fue un hombre altruista. Él se llamaba a sí mismo el esclavo de los esclavos porque la misión que él tenía en su corazón era cuidar a los africanos esclavizados, era estar pendiente de ellos. Incluso San Pedro Claver fue odiado por la corona española en muchas ocasiones, odiado por los esclavistas, por los capitanes, los dueños de los barcos, porque él, su misión era esa, cuidarlos, y él iba de casa en casa preguntando por ellos, mirando cómo estaban. Él entraba a los barcos negreros, él se paraba ya a esperar los barcos negreros ahí en el puerto, ahí de las bahías, en la Bahía de las Ánimas, ahí, y esperaba por ellos y las personas le daban donaciones de comida, ropa, zapatos, alcohol, tabaco, frutas, limones, donaciones, él recibía donaciones y él, de esa manera era como él trataba de amortiguar un poco y de aliviar un poco la tristeza, el dolor, el sufrimiento, la ansiedad, la depresión, todo este trauma y este impacto psicológico que vivieron los africanos en el trayecto en ese proceso que ellos vivieron de ese rapto, de desarraigarlo de sus raíces africanas, atrayéndolos a tierras desconocidas. Entonces fue un hombre altruista que dedicó su vida completa aquí en Cartagena a cuidar con el alma y el corazón a los africanos esclavizados. Él además tuvo africanos esclavizados, pero los utilizaba para que fueran sus intérpretes porque él no entendía todas esas lenguas
que hablaban los africanos que llegaban nuevos. Entonces, en esa imagen vemos a un africano al lado de él y su nombre es Andrés Sakabuchi. Entonces, él era uno de los que hacían parte del grupo de los intérpretes quienes ayudaban a San Pedro Claver a interpretar y a entender y era como ese facilitador del el comunicador, el traductor entre San Pedro Claver y los africanos que llegaban nuevos a Cartagena, eh, tristes por ese proceso que vivieron ellos. La torre del reloj. Bueno, la torre del reloj es llamada originalmente la boca del puente. En ese lugar estaba ubicado el puente levadizo que conectaba a la ciudad amurallada con la isla de Getsemaní, porque en la antigüedad estaban separadas. Y por ahí, donde estaba ubicado ese puente levadizo, pasaba el Caño San Anastasio. Eh, bueno, la torre del reloj, pues se ha hecho una transformación, ahora tiene su forma octagonal en la parte de arriba, tiene unas columnas toscanas y pues es el punto de encuentro de muchas personas. El Palacio de la Inquisición, bueno, el Palacio de la Inquisición llegó a Cartagena en 1610 y al frente hay un parque y adquirió el nombre de Parque de la Inquisición. Llegó aquí a Cartagena en 1610. Eh, los autos de fe o el proceso de la manera como ellos castigaban a las personas que eran herejes, que practicaban brujería, hechicería. Muchas veces los castigaban ahí en ese parque de la Inquisición o a veces hacían esos procesos de manera mucho más privada dentro del palacio de la Inquisición. Cuando los cartageneros lograron la independencia, la primera independencia en 1811, muchos de los documentos que allí estaban en ese palacio fueron quemados y ese lugar pues es odiado por todos los cartageneros. Muy bien, seguimos con la siguiente. El Museo Naval. Bueno, el Museo Naval tiene una historia bastante particular porque los jesuitas llegaron a Cartagena y se ubicaron ahí en ese predio que ellos negociaron. Y resulta que precisamente encima de ese predio construyeron, los africanos construyeron la muralla. Entonces después los jesuitas entraron en conflicto, incluso con los ingenieros y los que estaban construyendo la muralla, porque dijeron, pero es que ustedes están construyendo la muralla en predios de los jesuitas. Entonces, bueno, eso duró varias décadas en proceso ahí, ellos peleando y en todo este proceso para recuperar su predio, a la que finalmente pues decidieron, le dijeron a ellos, ok, entonces construyan esa escuela que ustedes quieren construir sobre la muralla y nosotros volvemos a construir la muralla como 10, 12 metros más adelante. Y así fue. La casa, la siguiente. José Prudencio Padilla, bueno, es el almirante José Prudencio Padilla, súper admirado, héroe cartagenero. Era hijo de un afrodescendiente y de madre española. Fue un hombre muy admirado. La Escuela Naval de Cadetes de Cartagena tiene el nombre del almirante José Prudencio Padilla. Fue un hombre muy valiente, ayudó en la independencia de Cartagena y en la independencia de la Nueva Granada, que después al final fue ejecutado por Simón Bolívar, quien después se arrepintió porque había otro general que no hacía más sino meterle cizaña a Simón Bolívar, logrando que ejecutaran a nuestro almirante José Prudencio Padilla. La casa del Marqués del Premio Real. Bueno, la casa del Marqués fue construida en el siglo XVIII por Domingo de Miranda y después fue concedida al cónsul de Francia en 1830 y después el Sena adquirió la Casa del Marqués en 1973, bueno, donde tuvo una restauración y lo más importante es que cuando alguien adquiere una casa colonial en la ciudad amurallada y en Getsemaní, la idea es que trate de mantenerla lo más original posible para no perder como esa historia visible que tenemos todas las personas que vivimos acá y los cartageneros. Bueno, eso es todo por ahora. Ah, perdón. Falta por último las puertas de las casas coloniales que son llaman mucho la atención porque tienen unos círculos, unas estructuras pequeñas que están adheridas a la puerta y tienen un tocador que pues
no es como los tocadores tradicionales, sino que las casas tienen tocadores diferentes. Esas estructuras o esos círculos significaban el poder adquisitivo que tenían los dueños de las casas, que se le llaman estoperoles. Y los tocadores, pues depende de la figura o de la imagen que esté en la puerta, pues era el trabajo o a lo que se dedicaba el dueño de la casa. Además hay otra curiosidad y es que la mayoría de las puertas tienen dos puertas, una más grande y una más pequeña. La puerta más grande era abierta de par en par para que el dueño de la casa no se bajara de su caballo, sino que entrara montado en su caballo. Y por la puerta más pequeña entraban su esposa, los hijos y todas las personas que trabajaban cuidando esa casa. Así que bueno, esto es una pequeña, un pequeño ahí storytelling acerca de la ciudad amurallada. Un abrazo para todos.